Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la modernización del espacio público entre 1880 y 1930. Se van a tocar temas como la higiene, los héroes, la nación y el verdor, la modernidad y el espacio público. Y es un capítulo que pertenece a la tesis doctoral de la señora Florencia Quesada Avendaño. Como tema central, vamos a decir que es la formación de los primeros parques y bulevares de la ciudad como parte del proceso de modernización del espacio público en la capital. Algunos de los puntos más importantes que se van a tocar en este capítulo y cuyo interés nos importa para introducir este capítulo es que estos espacios se construyen a finales del siglo XIX, se comienzan a construir a finales del siglo XIX. Tenían como objetivo reflejar la centralización política y económica de la capital, los ideales de poder, la estabilidad, el progreso y el avance, que a la vez atrajeran la inversión extranjera. Siendo, digamos, San José la capital, era muy importante que estos parques reflejaran la vida que tenían las personas en esta provincia. En los parques se instalaron los personajes de la vida política que se querían convertir en símbolos nacionales. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver, por ejemplo, con los monumentos que hacían honor a ciertas personalidades. Se comenzaron a celebrar las nuevas tradiciones seculares y se concentraron las diversiones públicas modernas y otras actividades urbanas. Y como ya sabemos, nuestro país siempre ha estado muy ligado con la iglesia, el Estado y la iglesia siempre tienen una relación bastante estrecha, entonces como vemos acá, por ejemplo, esto tiene que ver con todo tipo de fiestas que se relacionaban también con las festividades religiosas, etcétera, aunque también claramente habían otro tipo de actividades que se realizaban que tenían que ver con fiestas patrias, etcétera. En 1880 se realizan las reformas liberales y cruzadas de higiene. También vamos a tomar este tema más adelante, pero tiene que ver con que estos parques que vamos a analizar antes de ser parques eran plazas y no necesariamente poseían las condiciones más higiénicas. Por ejemplo, muchos de ellos no tenían alcantarillado. Entonces, es a partir de esta época que se comienza a preocupar el Estado por restaurar lugares que van a ser de interés social, lugares donde se va a reunir gran parte de la población y que tienen que estar por lo que refiere a una limpieza, tienen que estar limpios. Los parques y bulevares se convirtieron en el nuevo espacio público secular y de poder. Y para la década de 1890 se les destinaron la mayoría de recursos a 3 parques, que son los principales que vamos a analizar: el Parque Nacional, el Parque Morazán y el Parque Central. En 1904, el señor Ricardo Fernández Guardia, que era el regidor de la municipalidad, promovió la construcción de una identidad nacional por medio de la construcción de monumentos, de personajes y eventos que rememoraron un pasado heroico. Tenemos, por ejemplo, la Plaza Fernández, que es en honor al gobernante liberal Próspero Fernández, y la Plaza Mora, que está frente al teatro, que se construyó en honor al primer jefe de Estado de Costa Rica llamado Juan Mora Fernández. Ahí tenemos una foto a la derecha del monumento a Mora Fernández en la Plaza de Mora, por supuesto, en 1921. Como datos que me parece muy importante recalcar, tenemos que la transformación de San José a finales del siglo XIX respondió a los principios del urbanismo moderno occidental. Toda nuestra inspiración
lo vemos también con estructuras, por ejemplo, el Teatro Nacional, está basado en el progreso que se veía en países, por ejemplo, como Francia. Los viajeros también estructuraron sus relatos de la ciudad a partir de estos escaparates de la modernidad para representar de manera fragmentada su percepción de la capital. Entonces, estos viajeros, primeramente tenemos los viajeros que iban a Europa y que traían todo este bagaje cultural que veían en esos países, y por otra parte tenemos que los viajeros que empezaban a venir hablaban mucho de estos lugares sociales que eran los parques, donde había una vida muy culta y que reflejaba esa buena vida que llevaban las personas que vivían en la capital. Cleto González aprobó en el año 1887 una nueva ley de vagancia y una ley de juegos prohibidos. Más adelante también se va a mencionar, pero por ejemplo, juegos prohibidos que eran muy populares como la pelea de gallos. Esto intentó regular el espacio público y las diversiones. Pasa que veían, por ejemplo, en Europa que se divertían de otras maneras y eso lo vienen a implementar acá. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del Parque Central, que lo definen como el microscópico paseo futuro. Fue la primera plaza que se convirtió en un jardín. Comenzó su transformación desde 1868. El señor Juan Schmelke escribe: hemos tenido el placer de dar una vuelta alrededor de este lindo y casi microscópico paseo futuro. El parque contaba con un carrusel, kiosco, tiro al blanco y jaulas con animales. A la derecha tenemos dos imágenes. La primera es un proyecto para el kiosco del Parque Central de San José. Y la segunda es una fotografía del Parque Central en el año 1909. El Parque Morazán, por el héroe fusilado. Fue el segundo parque en San José. La zona estaba atravesada por una acequia e inició su transformación ya desde el año 1881. Oficialmente se le va a llamar Parque de Morazán en homenaje a el señor hondureño Francisco Morazán, quien fue fusilado a unas cuadras de este sitio 45 años antes. La decisión de escoger a Morazán se debió a la coyuntura política del momento, porque tenían la celebración de la Dieta Centroamericana, que era para promover la unidad del Istmo y con motivo de las exposiciones nacionales. Me parece que en algunas épocas de la historia de Costa Rica y Centroamérica se ha intentado crear una cierta hermandad entre los países, aunque bien sabemos que hoy es un poco difícil, que Costa Rica tal vez no encaja tanto con los ideales políticos de otros países vecinos, pero bueno, en esta época se intentaba crear ciertas relaciones, cierta pertenencia con los otros países de Centroamérica. El monumento fue erigido para el reformador liberal Próspero Fernández, no para Morazán, aunque sea el Parque Morazán, teníamos a un reformador liberal. Es uno de los parques que tuvo más cantidad de mejoras e inversión. También se realizaban actividades en este parque que eran agendadas, por ejemplo, la retreta, las fiestas cívicas y escolares. En 1921 se conmemoraron los 100 años de la independencia de España y las actividades se llevaron primordialmente en el Parque Morazán y no en el Parque Central. En 1928, los obreros panaderos realizaron también una protesta por sus malas condiciones laborales
Y el sitio seleccionado para la protesta fue el Templo de la Música. La razón por la que puse este dato es porque me parece sumamente importante que los parques no solamente reunían a personas para pasar su tiempo libre, jugar, conocer a otras personas de la misma ciudad, sino que además también se utilizaban para mostrar ciertos descontentos y luchar por los derechos de las personas. A la izquierda tenemos la imagen del proyecto del Boulevard, del Parque Morazán en 1904. Vemos cómo se plantea la construcción de la escalera, ¿verdad? Y a la derecha tenemos una fotografía del centenario de la independencia de 1921. La Avenida de las Damas, la calle Boulevard, era la ruta de las carretas y carretones cargados del café hacia la estación del ferrocarril del Atlántico. En algún momento de mi vida escuché que la palabra carretera viene justamente de carretas. Entonces, por eso es que a veces nos preguntamos, ¿por qué esta calle es tan pequeña y no pasan dos carros? Y fue porque en un inicio no fueron planeadas para carros, claramente eran para carretas. Su nombre, el nombre de Avenida de las Damas, se debe a la Avenida de las Damas, donde sembraron una cantidad de árboles Citarexilium caudatum en 1895. Son los árboles de dama. En 1897 se declara lugar de recreo y dejan de circular carretas y carretones. Tenemos una cita que dice: deben mantenerse en perfecto estado por ser la entrada de los extranjeros a la capital, y la segunda por ser el paseo favorito tanto de los extranjeros como de los habitantes de Costa Rica. Vemos que acá se menciona extranjeros 2 veces, por lo que es sumamente importante la impresión que Costa Rica quiere dar a los extranjeros, a las personas que vienen, a los visitantes, viajeros, turistas. Y a la derecha tenemos una fotografía de las tropas del Batallón de la Muerte en la Avenida de las Damas, ahí con los árboles de dama. Es una fotografía de 1921. Y estas fueron las tropas enviadas a la frontera a raíz del conflicto limítrofe entre Costa Rica y Panamá en 1921. Su entrada a la capital fue por la avenida Arborizada y ellos venían del Puerto Limón. Después tenemos el siguiente lugar, la plaza de la estación para el Monumento Nacional. El señor Luis Carrier Veluz, que era un escultor, firmó un contrato para construir un monumento en bronce que recordara la gesta heroica conocida como Campaña Nacional. El monumento llegó al país en 1892, pero solo 3 años después se llevó a cabo su debelización en el Parque Nacional. Acá a la derecha tenemos la imagen de la debelización del Monumento Nacional, 1895. Como datos adicionales también quería mencionar que, bueno, esto es más general, no tiene que ver exactamente con la plaza de la estación, pero que los recursos para el mantenimiento en general se destinaron al Parque Central, Morazán y Nacional, secundariamente a las pequeñas plazuelas del Carmen y la Merced. Otro dato muy importante es que la electricidad y la iluminación fueron una mejora fundamental para la ciudad moderna, que se introdujo como un elemento innovador en algunos parques, por ejemplo, durante las fiestas cívicas con sus retretas nocturnas. Costa Rica fue uno de los primeros países del mundo en tener alumbrado eléctrico, entonces este era un dato que ayudaba bastante a que las personas se sintieran muy ilusionadas, porque eso permitía que hubiesen nuevas actividades, actividades nocturnas. La Plaza de la Fábrica, toros, concordias y disputas. Esta plaza se construyó en 1862, después de la finalización de la Fábrica Nacional de Licores, y por eso se llama así, la fábrica. Fue utilizada para el cesteo de carretas y bueyes que transportaban el dulce o panela para la producción de licor.
En 1911 recibió al circo guatemalteco Chip y Feltus proyecciones, también proyecciones de cinematógrafos durante las fiestas cívicas. Entonces acá tenemos una fotografía de 1897. Ya para ese entonces, perdón, la fotografía es de 1909, pero tenemos como dato que fue en el año 1897 que ya se empezó a visionar esta plaza y fue cuando se empezó a hacer la cañería y también la nivelación del terreno para lo que se venía del futuro. Ok, la sabana. En la sabana teníamos bastante información. Es un lugar que ha sido muy importante en todo este tema de la construcción de parques y lugares comunes. Ahorita vamos a ver cuáles son como algunas diferencias que tienen con los demás. Entonces, el bulevar hacia el oeste, la calle a la Sabana, Paseo Colón. La Sabana fue el primer gran parque en las afueras de San José. Mejoró la vía para convertirla en un bulevar arborizado. A lo largo del paseo se construyeron bancas de piedra y pérgolas a raíz del remozamiento de la vía por la pavimentación con asfalto. En la Sabana fue que las élites desplegaron la nueva sociabilidad burguesa. Uno de los eventos más importantes fue que las personas que tenían la posibilidad daban paseos en coche. No sé, también me hizo darme cuenta de que la calle que está llegando a la Sabana, bueno, la carretera, o no sé, bueno, la calle es bastante amplia y ya luego las otras que están alrededor son más pequeñas, porque justo esas otras eran las que fueron construidas para carretas. Y la de la Sabana ya fue planeada para hacer una carretera que recibía a las personas extranjeras que venían al país. Y es uno de los recorridos que siempre se le da cada que viene alguien al país, lo traen por ahí por la Sabana, por la avenida esa grande. La construcción de la infraestructura en la Sabana se inició en la década de 1890, paralelo a la práctica de algunos deportes modernos. Las primeras competencias en la Sabana tuvieron lugar hacia 1890, como el fútbol, las carreras de caballos, el béisbol, el atletismo, el polo, el golf, entre otros. El parque se construyó en el parque se construyó el primer hipódromo, imitando los países cultos, con el fin de acabar con la crueldad de los toros y las peleas de gallos. Eso era justo lo que les mencionaba antes, que entonces las personas se van a Europa y ven que en Occidente están haciendo otro tipo de actividades, por ejemplo, que tienen que ver con caballos, con más deporte y no tanto como con la crueldad animal, ¿verdad? Como las peleas, los toros, que hasta el día de hoy hay algunas personas que tal vez piensan que no está del todo mal seguir perpetuando estas prácticas, pero mucha gente, y me atrevería a decir que la mayoría, viven con cierto descontento. Desde 1917, la municipalidad concedió a la Sociedad Gimnástica Española el permiso para alquilar botes en el lago del Bosque de los Niños para la práctica del deporte de remo. Esto lo leí y también se relaciona con el Parque de Boulogne en Francia. Es un parque que es sumamente grande y es sumamente bonito y tiene justamente hasta un lago artificial en el que uno puede montarse en las barquitas y puede hacer otro tipo de actividades, deportes, caminata, etc. En 1922, el presidente Julio Acosta permitió a los deportistas el amojonamiento de las canchas de deporte, entre ellas las canchas de fútbol, que si bien sabemos es el deporte más importante en nuestro país, y para esa época se tenían bastantes divisiones, si no mal recuerdo 20, de las cuales algunas eran segunda división, pero en todo caso siempre ha sido un deporte muy importante y muy visto por los costarricenses y también muy practicado. Acá tenemos una fotografía, vista aérea de la Sabana y sus alrededores de 1916.
Los parques y las fiestas cívicas entre modernidad y tradición. Ok, bueno, ya no hablamos tanto de parques específicos, sino que pasamos a una parte más general de lo que eran las fiestas cívicas, de lo que se desarrollaban en los parques en esta época. Entonces vamos a decir que la modernidad se vivió en San José en las primeras décadas del siglo XX a través de las nuevas diversiones urbanas en las que fiestas cívicas de fin de año se practicaban, como por ejemplo en el Parque Morazán, la Plaza de la Fábrica, la Avenida de las Damas y la Sabana. Estas fiestas consistían en 4 días de celebraciones con retretas, concurso de bandas filarmónicas, guerras de flores, confeti, carruseles, juegos de pólvora, vistas cinematográficas, match de fútbol, y también el polo era muy importante, bailes populares y en los clubes sociales. Y el Teatro Nacional, que también fue un boom, ¿verdad? En la época, entonces esas eran las actividades que se realizaban. Además, habían competencias atléticas, carreras de automóviles, bicicletas y de caballos, elevación de globos y hacia la década de 1910, exhibiciones de aeroplanos. Entonces, acá en este punto les quería decir que es justo esta la diferencia que vino a marcar la construcción del Parque de la Sabana con la construcción de los demás. La Sabana fue un lugar que se pensó desde un principio para realizar deportes, además de las actividades que siempre se realizaban en los parques, pero con este objetivo de practicar deportes y mucho que tenía que ver con, por ejemplo, el hipódromo, que ya no existe, pero los caballos, etcétera. Perdón, y acá también tenemos una fotografía de el desfile de coches, fiestas cívicas en el Parque Morazán. En la fotografía de arriba podemos ver corridas de toros en el redondel de la Plaza de la Fábrica y una cita que hacen en la prensa libre que dice: cuando el pueblo se divierte, se higieniza moralmente. Esto es como un doble sentido porque sabemos que el capítulo trata sobre la higienización de los sitios públicos. Y esto quiere decir, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, construcción de alcantarillado y habilitar ciertos lugares para que fueran un lugar seguro donde las personas pudieran ir. Y acá se habla de que a través de ese proceso también las personas se van a adquirir un crecimiento moral y cultural, así como patriótico, etcétera, y a través de actividades que son deportivas o artísticas o actividades en las cuales el Estado y la Iglesia podían transmitir sus ideales. Y sí, entonces es un doble trabajo. A través de estos espacios se puede construir una moral y un patriotismo, un nacionalismo. La más grande conquista de los tiempos modernos se le llama a este tipo de espacios en los que las personas evolucionan a un nivel en el que pueden tener el tiempo de divertirse, de compartir y no solo de trabajar, también de socializar, ¿verdad? Acá tenemos la exhibición de Aeroplano en la Sabana. Luego esta fotografía de los mercados de la Soledad. Esta, una infraestructura muy bella. Tenemos la plazoleta de la Soledad, los mercaditos pasajeros, ¿verdad? Luego, 3 lugares que no fueron tan importantes como los demás, pero que aún así hay que mencionar. Está en el Parque de la Dolorosa. En 1903 se convierte de plaza a parque, ¿verdad? Casi bastantes años después que los primeros parques. Se dedica el Parque Bolívar al primer libertador Simón Bolívar por sus grandes esfuerzos en la independencia de América Latina. En 1924 se construyen las primeras jaulas y galerones para los animales. El parque frente a la escuela del edificio metálico, del edificio de la escuela metálica. Otro, San José,
nuevamente en honor a un héroe liberal y reformador de la educación en Costa Rica que se llama Mauro Fernández. Se inauguró otro monumento y otro parque. La Plaza de la Colección, en 1922, tenemos que la municipalidad reguló el uso de la plaza para alternar de manera equitativa la práctica de deportes entre el fútbol y el béisbol. Como conclusiones, tenemos que hacia el año 1930, después de 5 décadas de construido el primer parque en San José, existían alrededor de 11 parques en la capital, 5 de ellos concentrados en la zona burguesa de la ciudad. El control de las diversiones públicas fue otro medio en el que las élites intentaron moralizar y educar a la población urbana. Entonces, con esas dos conclusiones voy a finalizar mi exposición. Muchas gracias por su atención y que tengan una linda tarde.